Bueno, bienvenido nuevamente a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Tenemos nuevamente de invitado a Santiago Bacci, quien es ya invitado conocido por ustedes, ha estado varias veces con nosotros. Él es internista infectólogo y actualmente en Caracas, Venezuela, trabaja en el Centro Médico de Caracas. Bienvenido, Santiago. Hola, buenas noches. Gusto estar contigo de nuevo. Okay. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el tema de COVID. Vamos a hacer una apuesta al día sobre COVID. Ya para esto ya estamos en el tercer año. Y bueno, y parece que queda mucho más tiempo, nos queda más tiempo con pandemia. Entonces, la primera pregunta que tenemos para Santiago es, se ha hablado mucho sobre variantes. De repente surge alguna confusión sobre qué son las variantes. Y entonces la pregunta es esa, ¿qué es una variante, Santiago? Sí, yo creo, para empezar, antes de responder tu pregunta, yo creo que el tema de las variantes ha sido lo más importante en los últimos meses, ¿no? Porque ya tenemos las vacunas, recuerda, ya vamos para un año con vacunas, y por lo menos empezaron a colocarse en los países del primer mundo. Y fíjate que el presidente, tú que estás en los Estados Unidos, el presidente Biden, para el 4 de julio, que es la fiesta de celebración, una de las más importantes de ellos, dijo que ya se iban a relajar todas y que el segundo semestre era la vuelta a la normalidad. Y fíjate que esto es una prueba de que la mayoría de los científicos es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar los próximos meses, porque ellos no previeron la variante Omicron de la forma como se presentó. Eso lo que te quiero decir con esto es que es impredecible qué es lo que va a pasar en el futuro. Cualquier persona que te diga qué es lo que va a colocar simplemente está lucubrando, no se sabe cómo se va a comportar el virus, ¿no? Entonces, para empezar, una variante, recuerda que todos los virus mutan, siempre hemos oído que todos los virus mutan, y a medida que ellos se replican, sabes que los virus se replican, y en ese proceso de replicación hay algún error en la replicación y cambian algunos aminoácidos su estructura, y eso hace que el virus tenga un poquito, sea diferente, se estructura un poco, y eso tiene implicaciones de muchos tipos. A veces se vuelve más transmisible o menos transmisible o más peligrosa en cuanto a enfermedad severa o menos peligrosa. En el caso de que vamos a hablar ya de lo que está ahorita en boga, que es el Omicron y la subvariante del Omicron, bueno, parece que hubo más transmisibilidad, ya vamos a hablar, pero menos severidad. Entonces, estos virus no necesariamente mutan para ser peores, para ser los malos de la película. Pueden mutar al revés, pueden mutar para irse siendo mucho menos severo, de manera que la población lo acepte más como una infección normal, ¿no? Entonces, es como si tú tuvieras un árbol creciendo y se va dividiendo en ramas. Bueno, así más o menos es la mutación. El Delta tenía 300 mutaciones. Este Omicron, 300 subvariantes, diría. Este Omicron aún tiene más mutaciones en su estructura, y por lo que desde el principio de que apareció en Sudáfrica se pensaba que iba a ser más transmisible, y yo creo que es así, pues, mucho más transmisible, tanto que se habla que es parecido, no como el sarampión, pero es el virus más transmisible que algunos infectólogos conocen. Ok, ahora fíjate, hay varios tipos de variantes y se le ha dado la denominación de variantes en observación y variantes de preocupación. Bueno, ya hay una tercera, digamos, nomenclatura, o sea, un tercer nombre que ya es cuando es una variante ya que implica pues un peligro, pues. Afortunadamente ninguna de ellas ha sido así, pero ha habido varias variantes de preocupación, ¿ok? ¿Puedes hacer algún resumen sobre cuáles han sido esas variantes desde que salió el virus original de la COVID-19? Sí, el virus original que llamamos el Wuhan, y la Organización Mundial de la Salud es muy cautelosa en alarmar a la gente, que viene una variante de severidad, no. Inclusive, fíjate que antes se le ponían los nombres de los sitios donde vivía. Por ejemplo, la variante alfa, que se descubrió en el sureste de Inglaterra en septiembre de 2020, fue después seguida por la variante surafricana, por la variante beta, después por la gamma, que es la brasileña, que es la P2, y después la variante delta, que era de la India, ¿recuerdas? La variante de la India. Bueno, para no tener connotaciones
de localización geográfica, por ejemplo, esto me está viniendo de tal país, porque sabes que mucha gente dice, así como el virus se originó en la China, que hay teorías conspirativas, no, los chinos nos echaron a perder. Bueno, ellos le pusieron los nombres de letras del alfabeto griego, por eso que tú ves ahorita que no se llaman del sitio de origen, sino el alfabeto griego. ¿Okay? Y estas son variantes, estas que tenemos, la alfa, beta, gamma y delta, que han sido desplazadas por cada vez que vienen. Por ejemplo, en los Estados Unidos la variante Omicron ya sustituyó la delta en 1 o 2 meses totalmente. Ya el 100% de los casos en los Estados Unidos son Omicron. Y también está sucediendo en otras partes del mundo. Ahora hay otra variante, que es una subvariante del Omicron, que es la BA2, que se piensa, así como se pensó el Omicron original al principio, que puede ser aún un poquito más transmisible, aunque eso está en discusión. Eso se vio en Dinamarca, que es donde tienen el 60-70% de los casos con esta subvariante del Omicron. Entonces, para concluir, estas variantes son replicaciones, o sea, cuando el virus se multiplica, se modifica un poco y adquiere otras características, ¿no? Y esto es normal en todos los virus, no solo es relacionado con el coronavirus. Okay. Y siempre hay posibilidad que surjan nuevas variantes, ¿verdad? Sí, cómo no. Cada vez, en la medida que el virus se replica y se replica más, hay mayor chance de que haya la aparición de nuevas variantes. Y tú has dicho un punto importantísimo, que las vacunas exactamente es para disminuir la transmisión en la comunidad. Y si esta transmisión va menos entre personas, hay menos posibilidad que el virus se replique y mute. Por eso que la mejor forma de tratar la aparición de las variantes con las vacunas, a diferencia de muchos antivacunas que dicen que las vacunas lo producen las variantes. Ok, pero fíjate lo siguiente, hablando del tema de la vacuna, porque había una pregunta que era ¿cuál es la efectividad contra las variantes de la vacuna? Yo creo que es importante que aclares lo siguiente. La vacuna no es para que no te infectes, ¿ok? Porque esa es digamos, la noción que tiene la persona. Me puse la vacuna y ya no me da esta enfermedad para el resto de mi vida. Por ejemplo, yo me pongo esto y más nunca me voy a enfermar de eso. Y no existe ninguna vacuna que tú te pongas que te garantice que no te vayas a enfermar de eso el resto de tu vida. Sí. Entonces, ¿qué importancia tiene la vacuna? O sea, hay dos puntos muy importantes. Primero, que te enfermes menos severamente, ¿verdad? Y el otro es ese que tú acabas de decir, que yo creo que es importante aclarar. Esos 2 puntos. ¿Cuál es la idea de las vacunas? ¿Cuáles son los 2 puntos importantes? Mira, yo comparo todas las vacunas como una porción de las Fuerzas Armadas de un país. Por ejemplo, tú estás en una guerra, tú tienes la aviación, tienes el ejército, tienes la marina. Entonces, simplemente la vacuna es un componente de toda esa organización para luchar, ¿no? Pero inclusive las vacunas por sí solas no te van a llevar a que termine la pandemia. Tú tienes que seguir diciendo lo que hemos cacareado 2 años antes, que todas esas medidas de prevención de infección, antes de que, o sea, cuando llega un punto de transmisión tan bajo que tú realmente puedes relajarte, ¿no? Siempre que cuides a los mayores, porque recuérdate que esta pandemia ha hecho como una selección natural, afecta más a los más débiles, igual como pasa en la naturaleza. Mayores de 60 años, enfermedades de base, sobrepeso, una cantidad de cosas. Por supuesto que afecta a todas las edades, inclusive gente que es joven y que es sana los afecta. Pero cuando tú ves la proporción, es 10, 20, 30 veces menor los jóvenes que los demás de 65 años. Ahora, pero la idea de la vacuna para que digamos que los que son detractores de la vacuna, ¿verdad? Se preguntan a veces, o los que tienen dudas sobre la vacuna, dicen, bueno, pero ¿por qué si se vacunan les da de todas maneras la infección? Sí, ¿por qué si se vacunan puede haber casos graves que terminan en terapia intensiva? Entonces, bueno, ¿sirven o no sirven las vacunas? Por supuesto que sí sirven. Lo que pasa es que a medida que empiezan estos nuevos variantes, la protección es parcial, o sea, no es igual de alta que como era con las variantes anteriores. Y eso se ha visto en todos los países, Alejandro. Tú ves la curva, tanto de hospitalización como de mortalidad, y está mucho más alta en los que no están vacunados, en los que tienen 2 vacunas, y mucho menor en los que tienen los refuerzos con el booster. Entonces, la gran frustración de la gente es, bueno, ¿para qué puse la vacuna? Igual me quedé 5 días en la casa porque me sentía mal. Bueno, pero dale gracias a Dios que te quedaste en la casa y no tuviste que ir al hospital, porque está probado
y eso no lo digo yo, ni lo dice un país, todos los países, después de año y medio de vacuna, que disminuye tu posibilidad que vaya al hospital. Tú sabes que en estos medios, en nuestro país, lo que hace el costo de la medicina privada y a veces precariedad de algunos hospitales, hace que es mucho mejor que te manden afuera al hospital, porque el gasto o el susto que vas a pasar en un ambiente hospitalario, la gente tiene que vivirlo para saberlo, ¿no? Y también aquellos individuos que tienen más de 65 años y que realmente están débiles, con múltiples patologías, eso sí se benefician aún más, porque eso no solo los puede alejar de la hospitalización, sino alejar de la morgue también, de fallecer por el COVID. Y seguimos viendo gente que fallece del COVID. Esto no se ha ido. La pandemia no se ha acabado, y aquellas familias que tengan a personas con disminución de sus defensas tienen que cuidarlo, porque esta pandemia no está dejando de afectar a los más débiles. Okay. Y con respecto a lo que tú dijiste, el papel del sistema inmune de cada persona, porque ahí está una clave por la cual los pacientes, las personas de edad, ¿verdad? O las personas con comorbilidad, a pesar de tener incluso las 3 vacunas, ¿verdad? Tienen más riesgo de tener una enfermedad más severa, aún teniendo las 3 vacunas. ¿Qué papel juega el sistema inmune entonces? Muy importante. Acuérdate, nosotros somos una máquina impresionante, el ser humano. Y la inmunidad es muy compleja. No solo son los anticuerpos que tú ves que algunas personas se miden de hemoglobina G o M. Es muy compleja, es una enfermedad, es una respuesta innata, una respuesta adquirida, inmunidad celular que no tiene que ver con los anticuerpos. Y es maravillosa. Lo que pasa es que cuando tú tienes la inmunosenescencia, o sea, cuando ya tú tienes más de 65 años para adelante, 70, 75, ya toda esa respuesta va bajando, como bajando toda la función del ser humano con la vejez. Pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer, no van a responder igual. Sí se tiene que poner las vacunas, pero tiene que estar consciente de que su elevación de la inmunidad cuando tú le pones las vacunas es inferior a las personas que no tienen inmunosupresión. Tú sabes eso. Y eso lo tienen que saber las personas. Por eso que tú ves que en los países desarrollados el booster, el refuerzo, se lo colocan primero a este tipo de personas inmunodeficientes, que no son inmunocompetentes, ¿no? Pero es muy buena. Lo que pasa es que la inmunidad de las vacunas pareciera que es aún mejor que la inmunidad natural. En otras palabras, la gente dice, no, déjame, a mí ya me dio la infección natural, de manera que yo tengo una infección fuerte, robusta, como está llamando ahorita en estos tiempos, y yo no necesito vacunas. No, el aumento de la inmunidad que la vacuna en muchos estudios es mayor que la inmunidad natural. Pero si tú combinas las dos, que es la inmunidad híbrida, es lo ideal. O sea, tú tuviste tu infección natural, aún, supongamos que no te habías puesto vacuna o te pusiste vacuna, y después vienes y te pones una vacuna de booster, eso algunos lo han llamado la superinmunidad, ¿no? Porque tú estás recibiendo inmunidad por ambos lados, la infección natural y la vacuna que te pusiste. Ahora fíjate, tú tocaste un punto bueno, que es el siguiente, para aclarar. Nos pusimos todos las 2 primeras vacunas. Luego se determinó que a los 6 meses, ¿verdad? De las principales vacunas, que son la Pfizer y Moderna, había que ponerse un booster. ¿Por qué a los 6 meses? Porque se vio que había una disminución, ¿verdad? De ese sistema inmune que había sido, digamos, alertado para atacar tempranamente al virus. ¿Ok? Ya van a pasar 6 meses, Santiago, de cuando nos pusimos ese booster. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a necesitar una 4ª vacuna? Bueno, es una buena pregunta, porque esto hay que tocar temas más profundos. Por ejemplo, si tú tuviste una infección natural, el booster por lo menos, ahorita salió un trabajo esta semana que no lo necesitas de 4 o 6 meses, probablemente estás protegido por más tiempo. Lo que pasa es que cuando le miden los niveles de anticuerpos, por supuesto los niveles de anticuerpos suben, y 4 o 6 meses empiezan a bajar. Lo que no está tan claro es cuál es la correlación entre la disminución de la inmunidad y tu riesgo de tener una infección severa, ¿no? Y por eso es que la gran controversia si hay que ponerse vacunas con qué en un futuro, ¿no? Con qué periodicidad, ¿sí? Igual que la gripe en un año, etcétera. Eso está en mi investigación, ¿no? Lo que sí es claro que las personas, como te repito, tienen en mayor desventaja, más de 65 años, probablemente se necesiten ponerse el booster más frecuentemente. Ahora, una persona sana, con pocas probabilidades, que tuvo una infección natural y además tuvo la vacuna,
Eso es un poco de controversia, a ver si a todo el mundo deberían colocarle varios boosters. Eso es lo que está en discusión. Y eso lo decide cada país realmente. ¿Y cuál es el booster que le pone? ¿Cuántas vacunas tiene para ver con qué frecuencia yo le voy a poner el booster? Porque si tú tienes poca vacuna y empiezas a ponerle refuerzo, 3, 4 refuerzos y no se ha vacunado un 40%, entonces no estás haciendo bien. Ok, ahora fíjate una pregunta. Se habla de que el Omicron, esta variante, es menos, produce una enfermedad menos severa. Eso, para mí particularmente, no es una buena publicidad, en el sentido de que eso ayuda, eso puede estar ayudando a relajar la posibilidad, a disminuir la posibilidad de que la gente salga y se vacune, porque bueno, ya no hay tanto problema. Este no es como el virus original Delta, ¿verdad? Yo no me voy a vacunar porque probablemente este virus, como están diciendo, produce una enfermedad que parece una gripe, me puedo quedar en mi casa, ¿para qué me voy a vacunar? Eso es cierto, Santiago. Sí, sí, yo tengo tu misma percepción. Cuando tú dices no vale, lo que pasa es que eso le está dando a todo el mundo, es una gripecita, no te preocupes. Pero desgraciadamente, si tú entras, es una ruleta rusa, lo hemos hablado, que de repente tienes una predisposición genética, infección severa, aún siendo joven, y caes en la estadística, ¿de acuerdo? Esto es como un juego de póker. Vamos a ver quién le toca el número, ¿no? Y no hay COVID, yo creo que eso lo hemos hablado antes, no hay COVID seguro. Recuerda que a unos jóvenes que le da COVID, tú sabes muy bien el COVID prolongado, que pueden tener semanas o meses de neblina mental o niebla mental con problemas de concentración, y eso es un problema, pues, porque tienes que hablar con una persona que tiene COVID prolongado para que te diga, oye, yo no soy el mismo de antes, etc. Y eso te puede exponer, aún siendo joven, si tú crees que tú es una gripecita y no tienes ningún problema con contagiarte, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social? ¿Qué piensas tú de esas medidas? Mira, no hay nada que quiera la gente más que quitarte la mascarilla. Es como un bozal que hemos tenido, como una, tú sabes, un cinturón, una camisa de fuerza que hemos tenido y muchas veces inclusive la gente es desagradable, tiene alergia, tiene una cantidad de cosas, ¿no? Además, el costo de la mascarilla. Pero no hay duda de que todavía no estamos, por lo menos en el país, en Venezuela, para quitar las mascarillas en aquellos sitios donde la transmisión es alta y la posibilidad es alta. Por ejemplo, tú vas a un restaurante que está lleno y no hay ventilación. Tú no tienes la seguridad de quién está vacunado, quién no, quién está infectado, quién está sintomático en ese momento y si vas a tener una infección a pesar de la vacuna. Y ahí está el detalle, ¿no? Cada uno toma su riesgo, esto yo siempre lo digo. Tú tienes que decidir cuál es tu nivel de riesgo. Si tú eres una persona que no te importa arriesgarte, te puedes arriesgar, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que la posibilidad de que se enfermen gravemente son bajas, tú puedes tomar tu riesgo. Pero en general yo creo que los próximos meses deberíamos utilizar todo lo que hemos hablado, distancia social, uso de mascarillas en aquellos sitios cerrados, etcétera, a menos que tú estés en tu casa y todo el mundo maneje el riesgo y todo el mundo está vacunado y tú dices, bueno, no vamos a utilizar en la casa mascarilla. Pues si tú tienes unos jóvenes que entran y salen y tienes un abuelo ahí, tenemos un problema, ¿no? Todos sentados en la mesa y probablemente uno esté contagiando al mayor. Eso hay que pensarlo muy bien. Ok, yo voy a tocar ahorita el punto y vamos a seguir hablando algo de las vacunas. Es el tratamiento. ¿Ha sido afectado el tratamiento que originalmente fue dirigido para el virus original, el Delta? ¿Han cambiado las pautas de tratamiento para estas variantes que han venido surgiendo? ¿Ha sido menos efectivo el tratamiento para estas nuevas variantes que era con esos medicamentos para el virus original Delta? ¿Y qué hay de los nuevos antivirales que son vía oral? Bueno, hay que comentar de qué tratamiento me estás preguntando, ¿no? Acuérdate que el 80% se trata con un tratamiento sintomático. No, yo digo del paciente ya hospitalizado, pues, o que tú quieres evitar que se hospitalice. Por ejemplo, lo que sí ha cambiado, quiero empezar por lo que sí ha cambiado, es el uso de anticuerpos monoclonales en la etapa prehospitalaria para prevenir la hospitalización. Recuerda que había varios y aparentemente casi todos ellos, menos uno, que es el Sotrovimab, es el que está siendo efectivo. Es más, en el estado de la Florida se dejaron utilizar los otros anticuerpos nucleares porque veían que el Omicron lograba burlar este tratamiento, ¿no? En relación al Remdesivir, que es el antiviral parenteral, y los dos que tenemos nuevos en el mundo, solo en Venezuela tenemos Molnupiravir, pero Paxlovid, todavía no estamos claros. Los laboratorios dicen que funcionan bien contra esta variante, sobre todo la Omicron, ¿no?
Y eso no tenemos una preocupación grande de utilizar Remdesivir y que Remdesivir no funcione en estas nuevas variantes, así como los antivirales orales. Ok, entonces voy a retomar lo de la vacuna por lo siguiente. Fíjate lo siguiente. La vacuna que nos pusimos, las 2 dosis y el booster, está en base a la información que había en la espícula del Delta. ¿Es cierto? Sí, pero el laboratorio están trabajando activamente. No, ok, yo sé. Fíjate, esa vacuna tiene la información del virus original, no tiene incorporada la información de estos nuevos variantes. ¿Tú crees que será necesario? Porque recientemente oí un podcast sobre eso. Bueno, no un podcast, sino un programa donde estaban hablando de eso. Y me pareció interesante sobre esto de que algunos laboratorios están trabajando en lo que se llama una pan-vacuna. O sea, una vacuna que tenga información de muchas de estas variantes para no tener que ponerte en el futuro, bueno, va a ser necesario ponernos la vacuna contra el Omicron. Nos ponemos contra el Omicron. Si sale otra letra griega, hay que ponerse la vacuna para esa porque ya la espícula se modificó y entonces hay que sacar información nueva para hacer otra. ¿Habrá posibilidad que en el futuro tengamos, como en el caso de otras vacunas para enfermedades virales, incorporada la información de varios virus a la vez en esa vacuna? Sin duda, sin duda. La vacuna de nueva generación van a tratar no solo de incorporar estas mutaciones, sino también incorporar otras formas de proteger. Por ejemplo, agregar algún químico que estimule mejor la respuesta inmune o, por ejemplo, que inmunice mejor a los ancianos, o sea, que la respuesta a los ancianos inmunosuprimidos sea mayor, no menor como es ahora. Inclusive hay una vacuna en California que están viendo si puede ser vía oral para evitar los pinchazos, la gente que no le gusta los pinchazos, etc. Por supuesto que va a haber, ahora, ¿qué modificaciones esas van a llegar a ser utilizadas en forma diseminada? Pues, con todo el mundo lo que no sabemos, pero sin duda esas vacunas van a mejorar y van a ser más efectivas. ¿Y tú crees que tendremos que hacer como en el caso del flu, que nos vamos a tener que vacunar cada año? O te voy a hacer la otra. ¿Tú crees que es probable que este virus haga como el SARS-CoV-1, que no lo vimos más? Bueno, la primera pregunta, si tú me preguntas eso en base a lo que hemos vivido estos meses, yo te diría que sí, que probablemente se necesitarán vacunas anuales para mantener ese nivel de protección que tú quieres. Porque fíjate que las vacunas siguen siendo menos efectivas cada vez que aparece una nueva variante. Si esto sigue mutando, vas a tener que por lo menos anual. Eso todavía no está totalmente claro qué es lo que va a pasar, inclusive si va a ser endémico, con qué niveles de restricciones tú vas a tener que vivir en los próximos 5 o 10 años. Eso no se sabe, ¿no? Pero sí hay esta posibilidad, lo que acabas de decir, que nos vacunemos anualmente, ¿ok? Y de que sigamos viendo este tipo de problemas, hospitalizaciones, muertes, etcétera, aún semanas o años después, meses o años después. Que sea como un flu. Sí, yo creo que todo depende de cómo se comporta el virus. Y te repito, como empecé a decir, si a mitad del año pasado no lograron avisar que venía este Omicron, nadie puede decir qué es lo que va a pasar este año el próximo. Ok, en ese caso tendría el comportamiento de influenza. Cada año nos vacunamos porque cada año vamos a detectar que hay nuevas variantes. Pero puede ser que tenga el comportamiento de su hermano anterior. Sí, yo lo dudo, y no solo yo, y lo que yo leo, los verdaderos expertos, dicen que esto va a estar con nosotros muchos años, ¿no? Acuérdate que el SARS desapareció y después no se volvió a ver, ¿no? Pero cómo se ha comportado este virus, y te repito, como lo que hemos visto hace estos 2 años de pandemia, sí pareciera que va a estar con nosotros más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Volvemos a lo que te acabo de decir. Nadie te puede decir cómo se va a comportar esta pandemia en los próximos 3 o 5 años, a menos de que esté haciendo proyecciones que veremos si se cumplen o no. Okay. ¿Y qué hay de las vacunas para niños de 6 meses a 5 años, que es un grupo etario importante, ¿verdad? Que todavía no ha sido considerado para esto? Sí, bueno, yo creo que al final eso no ha pasado todavía, pero se van a aprobar hasta en los niños pequeños. Fíjate que en los Estados Unidos hace 15 días no aprobaron en ese rango de edad, creo que era de 2 a 4, 2 a 5, porque todavía necesitaba más información. Acuérdate que con los niños muy
es muy delicado porque los padres están pendientes, están escépticos de sus niños pequeños, pero hasta ahora no ha habido problema de más de 3, 5 años. Yo creo que esto en un futuro van a terminar, después de que se logren todos los pasos de seguridad, aprobando a los niños después de 6 meses en adelante, pero vamos a ver qué pasa. Ok, ahora con la parte de síntomas, porque se ha dicho mucho que, bueno, que el Omicron parece como a veces, tiene síntomas más parecidos a una gripe, un resfriado común, pues, que lo que eran los síntomas del Delta, pues, y eso a veces hace que la gente se confíe, la gente se equivoca, la gente de repente en estas zonas que son frías, entonces se va haciendo una mezcla y la gente no sabe si es un resfriado común, si es influenza, si es Omicron, que hay que estar, que hay de cierto en eso y que hay que estar alerta con los síntomas. Pero mira, yo te puedo hablar anecdóticamente. Cuando empezó Sudáfrica decía que no había tantos hospitalizados y que la severidad era menor. Yo creo que esto se ha repetido la mayor parte, es la experiencia anecdótica de nosotros también aquí en el país. Hemos tenido, por lo menos los pacientes más jóvenes, menos severidad del toque pulmonar, aunque siguen llegando pacientes con toque. Pero el problema es que si tú tienes muchísima gente infectada, por supuesto que vas a tener muchos ingresos y complicaciones, porque es tanto el volumen de gente infectada que no es que sea más agresivo, sino que ese porcentaje que se complicaba antes es mucho mayor, ¿entiendes? O sea, el número de personas, digo. Pero sí pareciera, esto todavía falta por publicaciones grandes, que el Omicron afecta menos ese toque pulmonar severo que dio por el Delta, produce menos alteraciones en la pérdida de olfato y gusto, y que tiene más toque de la vía respiratoria superiores, pero yo quisiera esperar algo, un número más grande para decirlo con más propiedad, ¿no? Por ejemplo, el periodo de incubación parece que también es más corto con el Omicron. Recuerda que se decía que era un promedio de 5 días con el Delta, de 3 a 10 días, y esto pareciera que el periodo de incubación es más corto, dicen que 3 días. O sea, que si tú tuviste una fiesta, por ejemplo, el viernes, ya el domingo tú podrías empezar a sentirte mal, ¿entiendes? Y eso no sucedía, por lo menos en la mayor parte de los casos, con las variantes anteriores. O sea, eso significa que si tienes síntomas respiratorios altos, que no era lo común en el Delta, ¿verdad? Bueno, claro, lo había, pero digamos, ahorita como que remeden en cierto modo como un resfriado común, pues la nariz tapada, o sea, rinorrea, ahorita con esos síntomas lo primero que tienes que pensar es que la persona tiene COVID y probablemente, por supuesto, por la variante Omicron, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no creo que, fíjate, yo siempre decía, cualquier cosa puede ser COVID, desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista fuera del aparato respiratorio, diarrea, malestar, síntomas neurológicos, síntomas. Entonces, es difícil decir cualquier síntoma que tenga un paciente, Alejandro, en plena pandemia, que si es o no es. Y lo uno que puede diferenciar es la prueba diagnóstica, ya sea el antígeno o el PCR, ¿no? Y Que que mucha con gente la... dice, no, pero es que esto no es, doctor, porque yo me siento bien. Bueno, pero si tú tienes la infección asintomática, sin ningún síntoma, la puedes tomar, ¿te acuerdas la palabra de la escuela de medicina? Oligosintomática. Sí, Oligo significa exactamente. pocos síntomas. Entonces, tú tienes sin síntomas, pocos síntomas o muchos síntomas. Entonces, una gripe, un moqueo nasal puede ser Omicron. Y tiene que hacerse la prueba, sobre todo en aquellos hogares que tienen gente con desventajas de salud. Porque tú de repente no lo vas a sufrir, pero el abuelito sí lo puede sufrir. Ahora, ¿qué hay de las pruebas caseras? Que ahora esa es la moda, entonces, sabes que aquí pasamos de cosas que se ponen en moda cada vez, ¿no? Entonces, ahorita la moda es las pruebas caseras, por supuesto, yo entiendo, para que no se abarroten los hospitales, que vaya la gente pidiendo la prueba y sabiendo pues cómo es el comportamiento del Omicron y que mucha gente está vacunada y tiene el booster ya puesto. Entonces, bueno, no vayas al hospital si no te sientes tan mal, tienes algunos síntomas o si tuviste en contacto con alguien, hazte la prueba en tu casa, no vayas al hospital, no ocupes a los médicos en eso, al laboratorio, ¿verdad? Déjalo que traten pacientes que estén graves o que ameriten estar hospitalizados y hazte tu propia prueba en tu casa. Ahora, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo eso? Bueno, yo creo que esas pruebas tienen que mejorar. Hay pruebas de pruebas, acuérdate que hay pruebas caseras, inclusive hay pruebas que se parecen al PCR en tu casa, que es con un aparato, etc. Y hay pruebas rápidas, múltiples. La FDA ha aprobado más de 30 pruebas.
hay unas buenas, medianas, malas. Yo creo que en general hay que estar muy atento de qué prueba utiliza uno en la casa, porque uno puede utilizar una prueba que sea subóptima, que no sabe cómo interpretar el resultado, etcétera, y decir, bueno, esto es negativo, yo no tengo COVID, ¿no? Recuerda que en las pruebas de antígeno, que eso es lo que estás hablando tú, la prueba rápida de antígeno, el problema no es cuando es positiva. Cuando es positiva, gracias a Dios, o sea, es bastante específico. No es 100%, pero es específico. El problema es la sensibilidad, o sea, la posibilidad de que te dé negativo y tengas COVID. Y ese es el gran problema, que la gente le da negativo, no tengo COVID, cuando puede ser que te lo hacen 2 días después, o te hace un PCR 3 a 5 días después y es positivo. Eso pasa todo el tiempo. No, doctor, el primer antígeno fue negativo y después me fui para la fiesta porque en la fiesta el antígeno negativo entraba a la fiesta. Resulta que era un falso negativo, ¿entiendes? Y tenía COVID, y eso pasa mucho en la fiesta. O en los vuelos en Estados Unidos que te exigen antígeno, te da el antígeno negativo, llegas al hotel y 2 días después ves que tienes un antígeno positivo. Ok, ahora fíjate, hay que tener cuidado con eso, porque esa prueba casera y aclararle a las personas es para tu información, para tu propia información. No sirve si vas a viajar. Tú no puedes decirle a la línea aérea, mira, esta es la prueba que me dio, la traigo de mi casa, vela, mira, me dio, fíjate la rayita, me dio que soy negativo. No, eso no sirve para eso, no sirve si vas a ir a buscar trabajo, o si te lo exigen para cualquier otra cosa, tienes que hacerte tu prueba en un laboratorio. Eso es para el consumo propio, ¿verdad? Yo creo que es importante aclararlo para que la gente lo sepa, porque eso no sustituye la prueba, digamos, formal que te haces en una institución y que es la que admiten pues las líneas aéreas y algunas organizaciones oficiales. Entonces, fíjate, otra cosa importante. Hay una desinformación importante acerca de las combinaciones de la vacuna. Entonces, ¿cuál me puedo poner? ¿Con cuál? Entonces, si me tengo la vacuna, la Sinovac, me puedo poner la Pfizer. Si tengo la Pfizer, entonces la Johnson. O sea, acláranos un poco eso. Bueno, mira, eso es interesante porque el mix and match que llaman los americanos, o sea, mezclar la vacuna, es bueno en el sentido que inclusive cuando mezclas una segunda vacuna diferente, una plataforma diferente, tú ves que la respuesta inmune es aún superior a la segunda dosis que iba a ser la primera vacuna, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene que ser probado cuáles son las combinaciones que funcionan, ¿no? Por ejemplo, en Argentina iban a combinar Sinopharm con otra vacuna o Sputnik, y la Sputnik no resultó, entonces no aprobaron que se pusiera otra, o sea, la Sputnik como refuerzo a la Sinopharm, por ejemplo, pero eso lo tiene que probar pero no hay duda, por ejemplo, que si ustedes mezclan las vacunas de vectores, por ejemplo, Johnson Johnson con la Sputnik, y después se coloca una RNA mensajero, es una buena combinación, ¿ves? Recuerda que las RNA mensajero son las vacunas que tienen un poco más de protección. Después vienen las Sputnik, está más o menos ahí también. Después vienen, pero las chinas tienen una protección inferior, y más con las variantes, ¿entiendes? Entonces, es bueno combinar diferentes plataformas. Por ejemplo, si tú te pones una vacuna de vectores, como es la AstraZeneca, la Sputnik y la Janssen, deberías, como el booster, no deberías colocártelo con la misma plataforma. Eso es lo que dicen algunas personas. Deberías buscar otro tipo de plataforma, ya sea virus inactivado o RNA mensajero o las nuevas que vengan, para darte ese aumento de esa combinación de vacunas que hay. Pero en conclusión, para los que viven en Venezuela, pueden mezclar la china con la rusa, porque son plataformas diferentes y se combinan, ¿no? Y entonces yo creo que no hay problema si tú tienes la Sinopharm y te vas a poner un refuerzo, que te pongas la Sputnik Light, por ejemplo, ¿eh? que ha tenido mejor récord de respuesta, y además es otra plataforma que te da como un aumento de la respuesta inmune por otra vía. Perfecto. Bueno, Santiago, yo creo que con esto hemos llenado todo, porque ya, digamos, lo que quedaba ya lo hemos hablado, pero la efectividad de los test diagnósticos. Lo que sí quiero es unas últimas palabras tuyas
para los que nos están oyendo, ¿verdad? El espíritu nuestro siempre ha sido informar de manera confiable. Hemos dicho innumerables veces que no acudan a los angustiadores de oficio, que hay muchos por ahí, que lo que hacen es hacer eso, crean angustia en las personas, que dan información que no se apega a la verdad. Entonces, te voy a pedir unas últimas palabras para que las personas, pues, traer un poco más de tranquilidad y para que la gente tenga precaución, que siga teniendo precaución con respecto al COVID-19. Sí, bueno, esto es un mensaje de optimismo, hay que seguir con la vida. La activación económica, la reactivación económica es muy importante para la vida de todos nosotros. Y yo creo que hay que mantener una nueva normalidad, pero con una protección. Y ya tú que a tu costumbre, sabes que no te tienes que meter en los espacios cerrados sin mascarilla, aún teniendo vacuna. Prefiere los espacios abiertos. Dile a la gente que te rodee que todo se vacuna, etcétera, para disminuir ese riesgo. Recuerda que el riesgo cero es que tú te quedes en tu casa como una cueva cavernícola. Eso no lo va a hacer nadie. Pues primero tú necesitas trabajar. Entonces la gente tiene que ir a trabajar con un nivel suficiente de tranquilidad, de relajamiento, pero tratando de seguir la mayoría de estas cosas que nosotros recomendamos. Y esperar el tiempo de manera que el virus por sí solo vaya cediendo y con la ayuda de las vacunas, cuando las vacunas se extienda por mayor cantidad de la población, nosotros somos optimistas que en un tiempo, tarde o temprano, ya se va a parecer más el mundo que vimos antes, ¿no? Tal vez no totalmente, pero sí bastante parecido. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Santiago, el haber aceptado la invitación y bueno, ya sabes que quedas invitado para una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Un abrazo y que tenga un excelente año. Gracias.